¿Qué es la Constitución? La Constitución Política de la República, o también llamada Carta Fundamental, en un orden de jerarquía, es la ley suprema de nuestro ordenamiento jurídico. Al ser esta la ley que tiene mayor jerarquía respecto a todas las leyes que encontramos en nuestro ordenamiento, todo el resto de las leyes que existen deben estar creadas conforme a la Constitución Política de la República, es decir, no deben contradecirla. Para graficarlo mejor, haremos uso de la famosa pirámide de Kelsen. Kelsen, político y profesor de filosofía en la Universidad de Viena, definió este sistema como la forma en que se relacionan un conjunto de normas jurídicas y la principal forma de relación de estas dentro de un sistema. La primera norma jurídica positiva que encontramos en la cúspide de la pirámide es la Constitución, acto único de creación del derecho que no aplica ninguna otra norma jurídica positiva, es decir, por encima de la Constitución no hay norma jurídica alguna. La Constitución está dividida en una serie de capítulos, los cuales van regulando las distintas materias atingentes al Estado de Chile. Capítulo 1. Establece las llamadas bases de la institucionalidad, donde en términos generales se señala una serie de principios que rigen nuestro Estado, como por ejemplo que todos somos libres e iguales en dignidad y derechos, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, entre otras materias. En definitiva, se señala una serie de principios en virtud de los cuales se debe inspirar la organización política del Estado chileno. Capítulo 2. Se refiere a la nacionalidad y ciudadanía y establece las normas que lo regulan y cómo se adquiere o pierde la nacionalidad, por ejemplo. Y respecto a la ciudadanía, hace referencia a las reglas básicas de esta, el derecho a sufragio y la forma de elección. Capítulo 3. Llamado Derechos y Deberes Constitucionales. Es de gran importancia por cuanto contiene un catálogo de derechos y garantías individuales con los que se encuentran enumerados en el artículo 19. Capítulo 4, 5 y 6 se refiere a cuáles son los órganos encargados de ejercer las funciones del Estado y cómo se dividen los poderes del Estado, es decir, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial respectivamente. Señala las formas de elección, las funciones y cómo se crea una ley. Capítulo 7. La facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar los juzgados pertenecen exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, evocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. Capítulo 8. Aparece el Ministerio Público, órgano persecutor del Estado, encargado de perseguir los delitos que se encuentran en nuestro país. Señala su forma de operar, sus funciones, designaciones, etc. Capítulo 9. Establece el Tribunal Constitucional, que es, sus funciones y forma de designar sus ministros. Los capítulos que siguen hablan de la justicia electoral, en este caso Tribunal Calificador de Elecciones de Chile y Tribunales Electorales Regionales, de la Contraloría General de la República, luego de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, el Consejo de Seguridad Nacional, el Banco Central, luego un capítulo sobre el Gobierno y Administración del Interior del Estado, refiriéndose por ejemplo al Intendente Regional de Chile, Gobernador Provincial de Chile, Gobiernos Regionales de Chile y Municipalidad de Chile. Finalmente, el último capítulo señala cómo se pueden hacer reformas a la Constitución, señalándose los quórums que deben cumplirse para que ello ocurra. En definitiva, la Constitución Política regula el funcionamiento del Estado chileno, las relaciones entre el poder y la ciudadanía, como así también las relaciones entre los poderes. Señala la forma de expresar cuáles son los derechos que tienen los chilenos, además regula los mecanismos para hacer valer estos derechos, por ejemplo, a través de los recursos de protección.